Bajo Plástico, un programa de agricultura. Buenos días y bienvenido a la sintonía de Agroradio y también a la sintonía de Radio CEL, emisora municipal de Albuñol, que da señal a toda la costa granadina. Bueno, y como no, también en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues en el día de hoy volvemos a esos experimentos que tanto nos gustan a nosotros, con las nuevas tecnologías y viajar. Lamentablemente no podemos viajar físicamente porque el bolsillo no da para tanto, pero bueno, no se descarta el viajar físicamente. Vamos a darle la bienvenida a los compañeros habituales. Paco Fernández, buenos días. Hola, muy buenos días. Yo me encantaría viajar, además me gusta el país donde vamos hoy, he estado ya y me encanta. Pues yo todavía no he estado, compañero, o sea que vamos a ver si, en fin... A ver si le arrancamos al invitado la invitación para o alguna alma caritativa que tenga dinero, que también se han dado casos, ¿no? Vamos a darle los buenos días también al compañero Miguel Ángel Cervilla. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. ¿Tú has viajado a este país o no has viajado? He estado también. No me digas que también. Una pequeña huerta nos hemos dado. ¿Pero de trabajo o de vacaciones? De vacaciones. Dichosos vosotros. Que muchas veces estamos hablando aquí de dinero, de eso, muchas veces el tiempo. También. Lo que hay que desconectar. Aquí... Antonio habla del tema de dinero y lo que no tienes tiempo para ir. Exactamente. Oye, si hay que sacarlo, se saca, ¿eh? Pero que España, remate, me adelanta a mí y termina viendo España antes que yo, porque el ritmo que lleva, lo vea. Bueno, si yo te contara cómo tengo... Bueno, Miguel ha visto cómo tengo... Es decir, yo no tengo agenda, yo lo que tengo en un armario que tengo en el despacho, los posis. Tengo las 2 hojas llenas, las 2 puertas del armario. Es decir, en el mes de abril tenemos 4 salidas. Mes de abril, 4 salidas. Bueno... Tanto caldear el ambiente con lo que tenemos, vamos a darle los buenos días. Nos llama un placer y un honor tener aquí a nuestro amigo y compañero Hugo Fabio Castellano. Hay que decir que Hugo Fabio Castellano es periodista agropecuario de México. Hugo, buenos días ahí en México. El gusto de saludarles, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto, es un gran placer compartir con cada uno de ustedes este rato para platicar, para conocer y para intercambiar algunas ideas y algunas opiniones de lo que pasa por aquí y lo que pasa por allá. Muchas gracias. Gracias a ti, Hugo. Bueno, antes de meternos en harina, nos vamos a publicidad y nada, 2 minutos estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria. Hugo, vas a hablar de la agricultura que se hace en México. Hay que decir que México es un gran productor de tanto de frutas como de hortalizas, que es vuestro principal mercado, sobre todo de Estados Unidos, también algo de Canadá, ¿no, Hugo? Sí, así es. Cuando hablamos de agricultura en general, México tiene un potencial enorme, significativo, muy característico. En el tema bajo cubierta específicamente, México ha registrado en 2021 unas casi 48.000 hectáreas de superficie sembrada bajo cubierta y las hortalizas es el área que ha tenido mayor expansión en estos últimos años. Pero en términos ya agroalimentarios en general, México está teniendo en estos últimos años un posicionamiento muy significativo de su relación con Estados Unidos y Canadá por el TEMEC, el Tratado Renovado de Libre Comercio, y también una expansión a otros mercados que hasta hace algún tiempo eran no muy accesibles. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la parte pecuaria, a la que se logró ingresar sobre finales de la década pasada. Con esto y con el desafío de lograr seguir avanzando, México viene desarrollando una fuerte expansión general en términos agroalimentarios, pero también en la búsqueda, por ejemplo, de la calidad nutricional, que es otro gran eje, otro gran tema, no solamente aquí, sino alrededor del mundo. A México le gusta colocar sus productos afuera del país, eso genera una exigencia
por parte de los mercados adquirentes, y en ese contexto también ha habido avances muy significativos. México hoy trabaja sobre lo que está logrando, sobre los liderazgos en estos estados de Jalisco, en el occidente de México. Es un estado líder para la provisión del mercado interno, también para el mercado internacional, y está lidiando también con lo que pasa en el resto del mundo. Las limitantes que están generando algunos condicionamientos, por ejemplo, de orden climático. Hugo, has dicho que son 48 hectáreas lo que tenéis. 48.000. Perdón, 48.000, no que 48, voy yo fino. 48.000 hectáreas de producción bajo cubierta. Pero en total, en el estado de Jalisco, Hugo, ¿cuántas hectáreas tenéis de producción? No, es una proporción un poco más baja, esa sobre el total. Ajá. Jalisco, de hecho, está teniendo un crecimiento muy importante, pero en materia de berries, por ejemplo. Pero bajo cubierta. Exacto. Ajá. Que son colocadas para el mercado norteamericano, para el mercado canadiense, y que han ido teniendo un crecimiento exponencial en los últimos años. De hecho, 2021, 2022, a pesar del tema de la pandemia y demás, para las berries ha sido un momento muy, muy importante, muy significativo, teniendo en cuenta también el cambio que se va produciendo en la percepción, la búsqueda de lo saludable desde la parte consumidora, desde quien consume este tipo de productos. Hay una expansión de lo que es bajo cubierta en general, y Jalisco en ese sentido va creciendo de manera significativa en los últimos años. Hugo, ¿cuáles son los principales cultivos que tenéis, aparte de las berries? Me has dicho que es el crecimiento significativo a las berries, pero en el tema de hortalizas, no sé si es el tomate, si es el pimiento, ¿cuál es vuestra producción fuerte? Bueno, la producción de tomate en México es importante. Ya hay que irse más al noroeste del país. La zona de Sinaloa tiene, en términos frutihortícolas, un desarrollo, una expansión y un sello de calidad verdaderamente notables. Jalisco está acompañando también esa característica productiva. Aquí entra un factor importante. La colocación del producto afuera de México, pero también la gastronomía mexicana, que se sirve mucho de frutas y hortalizas. Digo esto porque, por ejemplo, en otros lugares de Sudamérica, como en Argentina, la producción y el consumo son diferentes, no hay un consumo tan amplio, tan variado, que aquí en México sí se da, con ensaladas muy variadas y con un aporte de nutrición muy importante. Es un mercado del frutihortícola que ha tenido su expansión real, su expansión notoria a lo largo de estas, yo diría que casi 2 últimas décadas, y ahí se va consolidando el mercado interno por un lado y también la demanda a nivel internacional. Hay un producto estrella, es el aguacate, que tiene mucha presencia en los Estados Unidos. Yo estuve recientemente junto a la Federación Internacional de Periodistas Agropecuarios, junto con periodistas de todo el mundo, recorriendo aquí en una zona de Jalisco una planta de producción, envase y colocación de aguacate para el mercado de Estados Unidos y Canadá, y es realmente notable el trabajo que hay en ese sentido. Se busca la inocuidad, la calidad y la presentación también del producto, algo sobre lo que se trabaja muchísimo, y en esto México y Jalisco fundamentalmente están logrando un sello, un distintivo verdaderamente notorio, ¿no? Compañeros, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, yo tengo, y Miguel también. Venga, ¿quién empieza? Hugo, pues lo que te quería yo decir es que, por ejemplo, esas 48.000 hectáreas distribúyelas panorámicamente, o sea, ¿cuántas hay? Porque yo me interesa México como me interesan muchos países, y a través de internet me centro en que la parte de Sonora, la parte también por la proximidad a Estados Unidos, al mercado americano, ahí es donde yo veo que hay bastantes invernaderos
las 48.000 hectáreas, ¿dónde están panorámicamente situadas? Bueno, Sinaloa, Jalisco, insisto, lo decía al principio, está teniendo un desarrollo muy importante. Coahuila, Michoacán, Sonora, son los principales estados. Ahora, el tomate, el chile verde, que tienen más de 10.000 hectáreas ubicadas, son los productos, digamos, que se van desarrollando más y con mayor mercado. Está el tema de, por ejemplo, las frambuesas, las fresas, por otro lado, que van ganando, insisto, mercado y van ganando colocación en destinos muy específicos y con alta demanda, no solamente de volumen, sino también de calidad del producto. Esa sería un poco la panorámica. El centro norte, el centro noroeste del territorio mexicano es el que más desarrollo de estas características tiene, o por lo menos a la vista, cuando uno va por la carretera, por distintas zonas de Jalisco, lo puede ver ahí nomás, muy cerquita, y puede darse una idea de cómo ha ido creciendo ese desarrollo en los últimos años. Hugo, ¿qué tipo de infraestructuras tenéis ahí? Tema de invernaderos, que hay mallas, multicapillas, tipo como aquí en Almería de Raspa y Amagao. ¿Qué infraestructura hay allí? Descríbenos la infraestructura que tienes por allí. Bueno, yo me sonrojaría mucho si tuviera que hablar de estas características técnicas con quienes están en Almería, en el puerto de Europa. Yo no puedo, en ese sentido, ofrecer una visión técnica específicamente porque me daría un poco de vergüenza, la verdad. Pero sí te puedo contar que en los últimos 5 o 6 años, el desarrollo de tecnologías amigables con el medio ambiente, incluso de tecnologías que procuran apoyar mucho la calidad integral del producto, lo que decía recién, se están observando casi a simple vista. Ha habido algunas inversiones importantes. La pandemia en este mercado específico ha tenido un comportamiento muy particular. Le puso la cara a toda la complejidad de la situación, no se detuvieron las inversiones, crecieron, y en ese contexto hoy México, digamos que no ha perdido, y Jalisco no han perdido la velocidad en el desarrollo de estos mercados, que han tenido números francamente notables, por lo menos en los últimos 2 años. Como no soy tecnólogo en esta materia, y como insisto, ustedes tienen un desarrollo mucho más amplio, creo que aquí hay condiciones para un mercado exigente como el norteamericano, como el canadiense, para otros mercados a nivel internacional, pero esto está, ¿cómo te lo digo? Es una fotografía en desarrollo. Hugo, un segundo, Paco. Lo que se refería al compañero Miguel es, ¿en las cubiertas suelen ser de plástico o de malla? ¿Qué abunda más? ¿La cubierta de plástico o de malla? Yo te diría que ha habido mucho plástico durante mucho tiempo, malla se ha introducido también y van de manera complementaria, pues. Soy honesto, no tengo los datos específicos concretos, pero lo que sí te puedo decir, con base en algunas reuniones en las que he participado y demás, es que la competitividad en este sector, en esta actividad, México no la ha perdido a partir de la incorporación y de la inversión para el desarrollo de este tipo de productos, para la llegada de este tipo de productos y para la consolidación en determinados productos y en determinados mercados, precisamente de este tipo de herramientas. Paco. Sí, Hugo, ya antes de, porque ya ahora vamos a entrar después en todo lo interesante de verdad, pero dinos el perfil del agricultor mexicano. O sea, me da la impresión de que ahí va más, la gente de a pie, como digamos, no tiene un acceso fácil. Cuéntanos el perfil del agricultor mexicano. Yo estuve leyendo unas estadísticas hace casi un par de años. El promedio del agricultor mexicano es 56 años. Hay un tema de relevo generacional importante. La agricultura en México está muy diversificada en su concepto.
hay mucha agricultura familiar de subsistencia, hay también agricultura comercial y hay, por supuesto, agricultura de gran escala. La diversificación que existe en este sentido es muy amplia, conlleva también una cuestión o un enfoque de desarrollo social que no puede desatender lo que pasa, por ejemplo, en el sur del país, pero que tiene que seguir muy de cerca lo que pasa en los mercados internacionales y que está en las posibilidades y en las manos de quienes desarrollan la agricultura comercial a mediana o a gran o a muy gran escala. Uh-huh. Otro perfil es el de las brechas. Muchos chicos se van de sus poblados buscando mejores condiciones en las grandes ciudades. México, la Ciudad de México, es una ciudad que tiene casi 27 millones de habitantes, con todo lo que eso implica, ¿no? Y con todo lo que eso significa. Y la reducción de brechas, yo creo que lo he planteado, lo he comentado en más de una oportunidad aquí, me parece que está en atraer a los jóvenes, pero de la mano de la tecnología. Hoy la tecnología, el valor de la tecnología simple, la que hay en un teléfono celular, creo que puede renovar mucho el concepto de cómo ayudar a producir, cómo producir mejor, cómo cuidar el suelo, cómo cuidar los recursos, cómo cuidar el recurso agua, que es un tema clave alrededor del mundo, y fundamentalmente cómo tomar mejores decisiones, estimados, porque muchas veces, incluso quienes hacemos periodismo agropecuario, no comentamos un tema clave. El productor agropecuario tiene que tomar muchas decisiones y de peso, y esas decisiones repercuten claramente en lo que vamos a poder consumir o no, o en cuánto nos va a costar consumir un producto que vamos a buscar al supermercado. En ese contexto, con más información, con más innovación tecnológica y con el aporte de los jóvenes, creo que es posible redimensionar, reenfocar un poco las posibilidades que México tiene, incluso de acá hacia el futuro. Uh-huh. Antonio, te veo como una moto. Y que lo diga. Me he enterado que con aerógrafos especiales puedes ganar una Honda Transal y estoy acelerado. ¿Qué me dices? Lo que oye, ahora con la compra de productos de aerógrafos especiales puedes ganar una Honda. Pues no me lo pierdo. En cuanto termine me voy a comprar productos de aerógrafos especiales y como toque me voy a México con la Honda Transal. Que lo sepa. Miguel Ángel. Está hablando de relevo. ¿Qué sueldo tiene un peón agrícola ahí en México? El tema de los sueldos, en términos monetarios, no te podría dar un dato preciso, concreto, porque ha habido movimientos a partir de dos situaciones. Una, la inflación aquí en México, y la otra, el movimiento del tipo de cambio. Lo que yo sí te puedo decir es que el trabajo para las nuevas generaciones tal vez no tiene el atractivo en el sueldo que se puede ganar trabajando a campo. Pero no sería justo el reduccionismo de esto a la cuestión estrictamente monetaria. Yo creo que muchos jóvenes necesitan el incentivo de saber, por ejemplo, qué están haciendo cuando producen o qué están logrando cuando cosechan, ¿no? Porque también de eso se trata. A veces, culturalmente, ha pasado muchas veces en distintos lugares del mundo, hay una consideración un poco sesgada de lo que hace el productor y hay un desconocimiento de la importancia que tiene el producir alimentos. Fundamentalmente en estas épocas. Entonces, más allá de la cuestión del perfil monetario, que insisto, seguramente no se condice con los mejores valores deseables, porque hoy, por ejemplo, en México, por el tema tipo de cambio e inflación, cuesta más producir, y por las condiciones de las que hablábamos al principio, y entonces esa ecuación no cierra. Pero hay un tema generacional que va más enfocado a regresar o a recuperar a los jóvenes al campo. Hugo, una pregunta. ¿Cuál es el sueldo medio
en México, el sueldo medio? ¿Dónde? Porque vosotros tenéis pesos mexicanos, si no recuerdo mal, ¿no? Es vuestra moneda. Sí, un sueldo promedio, 12.000, 15.000 pesos mexicanos. Al mes. ¿Al mes o al año? Mensuales. Mensuales, y eso pasado a... Estamos hablando de dólares, perdónenme, no lo tendría en euros, pero dólares son unos 600, Uf, 700 dólares aproximadamente. ostras, el sueldo, Pero sueldo medio. Insisto con esto. A veces el enfoque se distorsiona porque se quieren ver dos cosas con una misma lente, con una misma lupa. El tipo de cambio hoy en México está marcando un peso muy fortalecido, por causas que tendríamos que hacer otro programa para explicarlas. Y por otro lado, la inflación es un fenómeno global que está afectando. Es decir, yo como productor hace 2 años vendía en dólares mi cosecha del producto que sea y recibí un valor. Hoy estoy recibiendo menos, pero me está costando más producir porque los costos internos no han dejado de subir. La misma. Entonces, La agricultura es igual en todas partes. Es una ecuación compleja que a veces los periodistas tenemos la mala costumbre de reducir a un promedio que no nos da exactamente la realidad del problema. Hoy cuesta producir aquí porque los costos internos, gasolina, fertilizantes, el traslado, etcétera, lo que ustedes quieran, cuesta más que hace un año o dos. Pero el dólar cuesta un poco menos que hace un año o dos. Hay una serie de temas para que este fenómeno de un peso fortalecido se den, que exceden la cuestión agropecuaria. Pero en ese contexto, la variable económica hay que mirarla con mucho más detenimiento, con mucho más detalle. Hace falta, se ha hecho, pero hace falta más inversión en infraestructura, por ejemplo. Hace falta ampliar todavía aún más la conectividad, pero hace falta reconocer, por ejemplo, el carácter, la importancia que tiene la ciencia y la investigación en la actividad agropecuaria. Eso también hace falta. Sí. Antes estábamos hablando, antes de empezar la tertulia, del tema de que estaban entrando pequeños tornados y estaban intentando de que hubiera un poco más de lluvia. ¿Afectan los tornados al tipo de infraestructura de agricultura que hay en México? Es decir, si llega el tornado, arranca el invernadero, arranca los árboles, ¿llega a afectar bastante? Yo te comento algo de Jalisco que tiene límite con el océano Pacífico. Muchos cultivos de esa zona, hortalizas, frutales, se ven con este tipo de fenómenos muy afectados. Se pierden cosechas enteras. Ese caso no se da un año, se da siempre, habitualmente, según la condición también que tengan este tipo de fenómenos, ¿no? Por otro lado, si uno se adentra más a la zona central de México, estas lluvias, su retraso, su abundancia, sus características, afectan o no al resto de los cultivos. Eso indudablemente. Pero la situación es muy vulnerable en el caso de cultivos frutales, por ejemplo, que son claves para mucha de la agricultura del sur de Jalisco. A ver, yo quería comentar una cosa. El tema de, que ahora hablaremos de agua también, pero ahí me sorprendió. Lo que pasa es que estamos hablando de México. México tenemos que saber que es un gigante. O sea, México es un país grandísimo, enorme, diría yo, comparado con la media, ¿no? Entonces, si tú vas a lo mejor a una zona, puede haber un clima y en otra zona otro clima muy diferente. Por ejemplo, yo en la zona que estuve, es la zona que vamos muchísima gente, a Ribera Maya y toda esa parte, y ahí cuando empezaba a llover, llovía torrencialmente, y a los 2 minutos se paraba y ya estábamos otra vez en el agua, y otra vez a las 2 horas otra vez a llover y otra vez. Por eso digo que el tema de
allí pues seguramente que habrá una zona muy diferenciada con otras, seguro, ¿no? Sí, la diversidad térmica, meteorológica de México es enorme. Hay lugares muy fríos en el norte, hay lugares muy cálidos en el centro-sur de México y en el extremo oeste, ya en el Caribe, en la zona de Cancún. El régimen de lluvias condiciona fundamentalmente otros factores como el turístico. La zona de Quintana Roo, de Cancún y demás, vive específica y fuertemente del turismo. No es lo mismo lo que ocurre ya hacia el centro oeste o el norte del territorio mexicano. Por eso digo que los fenómenos de huracanes que se dan tanto en el Atlántico como en el Pacífico suelen tener incidencias diferentes, pero para la agricultura, que es lo que estamos hablando, un huracán de una categoría 4 o 5 puede ser devastador para pequeñas agriculturas de frutales, la zona de Tomatlán, de la zona cercana a Puerto Vallarta, que viven de esa actividad y que obviamente con este tipo de fenómenos tienen claras afectaciones. Esto se da, yo diría que casi de manera permanente, pero hay, digamos, situaciones de excepción a donde la frecuencia de estos fenómenos, por ejemplo, aumenta, o la capacidad destructiva de los vientos de estos huracanes conlleva desarrollos mayores y afectaciones mayores. Allí es donde hay incluso ayudas del Estado para este tipo de productores, porque, insisto, están muy cerca de la costa y se ven claramente afectados. Mientras que vosotros estáis hablando, yo estoy haciendo cuenta, hablando en relación al sueldo medio en México, que has dicho unos $700 estadounidenses. Si lo pasamos a euros, estamos hablando de unos 670 euros. Sueldo medio, impresionante, No está mal. Bueno. Quiero decir que todo el mundo no tiene sueldo medio. Estamos hablando de Marruecos, por ejemplo, que está en 10 o 12 euros. Claro. Día. Estamos hablando de 300 euros. Yo creo que México en ese sentido va mejorando bastante. Vamos, además, Hugo lo puede decir. Tengamos en cuenta, insisto, yo les pido que tengan en cuenta este detalle, porque si no incluso a mí me van a matar aquí. No. En general, sí. A donde mucha gente gana menos de eso, sí. No poca, sí. Y a medida que va subiendo ese número, la cifra se va recortando. Pero insisto, tener una moneda fuerte, entre otras cosas, implica tener una tasa de interés de referencia alta, lo que hace que el costo del dinero sea alto y que ir al súper sea complejo para muchas familias con este tipo de ingresos. ¿Sí? Hugo. Es decir, México en esos términos tiene competitividad, pero hay una serie de desajustes que vale la pena tener en cuenta de cerca y que permiten entender también cómo una declamada supermoneda afecta a un sector importante como es el de la actividad agroalimentaria en la exportación. Esto no lo digo yo, me lo dijo un exportador que me planteó: Hugo, de esto no habla nadie, está muy bueno tener una moneda competitiva, pero exportar nos cuesta cada vez más. Hugo, una pregunta. Antes he hablado de la escala de producción ahí en México. Está la del agricultor que produce para subsistir, el que tiene una producción comercial y el que tiene una producción de gran escala. ¿Cuál sería la diferencia en superficie media del agricultor que hace una agricultura comercial y la superficie media de un productor que hace agricultura a gran escala? ¿Cuáles serían las superficies medias? Bueno, antes que hablar de eso hay que hacer una aclaración. Hubo una revolución aquí en 1917 que planteó la tendencia de 1 o 2 hectáreas. La agricultura comercial generalmente está basada en grupos que se unen para ganar en volumen. Y grupos muy grandes que logran mayor volumen. Entonces, para hacer más rápida la cuenta en ese sentido, lo que hay para ver es que existe un desarrollo
muy importante en términos de agricultura comercial, como se la conoce aquí, en el centro noroeste de México, Jalisco, por supuesto, Sinaloa, y que hay una agricultura más familiar, mucho más vulnerable también, por cierto, pero que le aporta al mercado local, que está concentrada sobre el sur del país. Un poco esa es podría ser la estructura general para que se entienda bien de cómo está diversificada la producción agroalimentaria en México. Grupos que tienen muchas hectáreas concentradas y que producen a escalas notablemente grandes, grupos comerciales con escalas un poco menores y que mueven muchísimo la actividad, y la agricultura que llega en los casos más complejos a subsistencia, agricultura familiar. ¿Alguna pregunta a vosotros? Sí. Muchas preguntas. Con el Muchas, tema muchas. de que exportáis parte a Estados Unidos, tema de legislación de productos fitosanitarios, ¿es dura? ¿No es dura? Porque muchas veces nosotros miramos en el tema de que miras en internet y te das cuenta que productos que nosotros llevamos aquí prohibidos no sé cuántos años, te metes y en México se están utilizando. Y en otros países. La sanidad y la inocuidad son dos temas ejes clave, fuertes. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos trabaja permanentemente en ese sentido. México, para la producción de todo, de granos, frutas, hortalizas, berries, tiene que superar controles muy estrictos. El tema del aguacate, hay visitas, hay inspecciones que hacen análisis rigurosísimos que le permiten a México, con inversiones, con desarrollos técnicos y productivos, colocar ese producto, pero, insisto, con estándares muy, muy, muy altos, muy claros, que están contenidos en el TEMEC, en el capítulo agropecuario, y sin duda México en temas fitosanitarios, en temas de calidad e inocuidad, yo te diría que es uno de los países del mundo más competitivos en ese sentido, por la exigencia que tiene, los socios que tiene también, y por el desarrollo que ha tenido en estos últimos 20 años. Porque vuestro mercado es el estadounidense y también canadiense, y para entrar allí es bastante complicado. Recientemente estaba hablando con un empresario de aquí de España, que él lo que hace es producir insumos y exporta entre muchos países a México. Y me dijo una cosa me llamó mucho la atención. Es decir, Estados Unidos, cada país que forma Estados Unidos tiene su legislación independiente. Es decir, lo que en un estado es legal, en el de al lado no es legal. Y estoy hablando de tema de agricultura, no estoy hablando de demás, incluso las formulaciones. Estoy hablando de formulaciones en este caso. Lo que en un estado es ilegal, en el que hay al lado no es legal. Así es. Bueno, en ese contexto hay una serie de coordinaciones, reuniones que se llevan a cabo anualmente de grupos técnicos que son los que hacen las normalizaciones para que determinados productos puedan llegar y no sean, permítanme la expresión, rebotados en la frontera. Hubo un par de casos el año pasado, el anteaño pasado, bastante reconocidos por un cargamento que no se permitió entrar porque no había cumplido con una de las normas o no estaba certificado uno de los estándares, uno solo de los tantos estándares que hay. En inocuidad y calidad agroalimentaria, sanidad, calidad agroalimentaria, México tiene un alto estándar. El estado de Jalisco, concretamente, tiene una ley agroalimentaria cuya base, cuyo sustento, tiene que ver precisamente con dotar de calidad y sanidad lo que se produce, lo que se consume, lo que se comercializa y lo que se exporta. Antonio, te veo como una moto. Y que lo diga, me he enterado de que con Aerogra Especiales puedes ganar una Honda Transat. Y estoy acelerado. ¿Qué me dices? Lo que oye, ahora con la compra de productos de Aerogra Especiales puedes ganar una Honda. Pues no me lo pierdo. En cuanto termine, me voy de compra de productos Aerogra Especiales y a ver si tengo suerte y me toca la Honda Transat
Y a ver si soy capaz de llegar a México con ella, Hugo. La publicidad manda aquí también. Hugo, bueno, pues hemos hablado antes del cambio climático un poco, o antes de entrar. ¿Cómo el tema del agua, cómo lo lleváis ahí? ¿Estáis con sondeos? ¿Estáis con desaladoras? ¿Cómo lleváis el tema del agua ahí? El año pasado comentábamos en otro de los espacios de agrodifusión la complejidad del tema agua, del tema sequía. Hay un monitor de sequía aquí en México que sigue cada 15 días lo que pasa. El año pasado no había agua para el consumo urbano en Monterrey, una de las ciudades más grandes de México. Eso da una idea, ¿no?, de cómo fue el año pasado. Hasta hace un mes, yo sigo el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, me lo hacen llegar cada 15 días. El último que vi decía que el 85% del territorio mexicano tenía algún tipo de sequía, leve, moderada, severa o extrema. En esas condiciones, hoy la agricultura en México, pero no solo la agricultura, sino también la actividad urbana, están en serios problemas porque hay una irregularidad. Evidentemente hay un consumo importante, todos sabemos que la agricultura demanda mucha agua, sabemos también que las zonas urbanas crecen y van demandando cada vez más agua, pero hay un cambio en las reglas de juego en cuanto a la provisión a través de formas naturales, digamos, me estoy refiriendo a la lluvia, que hacen que la distribución de la precipitación histórica sea muy irregular o muy diferente a la de años anteriores. Para evitar confusiones, hablar con propiedad, hacerlo de manera concreta, no confundamos aquí los fenómenos del niño y la niña, que no son parte del cambio climático, sino que se ven más o menos potenciados. El fenómeno del niño y la niña tienen un carácter histórico de cientos de años. Pero sumado a esto, ha sido evidente en los últimos 2 años aquí un cambio en las condiciones generales de la variación térmica y lo que representa, por ejemplo, para el cultivo. Yo lo hablaba con un ingeniero de una importante organización, la transpiración del cultivo, lo que pierde el cultivo cuando la temperatura ya sobrepasa valores normales, lo que implica para la tierra y lo que implica también para el rendimiento. Es decir, productores que tienen que recibir menos por una cosecha por la que creían que iban a recibir más, pero reciben menos porque la lluvia no fue abundante, o lo fue, pero cayeron 200 milímetros en un solo día. Y eso generó más complicaciones que beneficios. Y esto también lo digo, y espero compartan la idea conmigo, porque este tipo de espacios son importantes por esto. Mucha gente en la ciudad cree que llovieron 200 milímetros, listo, se solucionó el problema. En la agricultura no es tan fácil y se requiere de condiciones especiales y de características especiales en lo que tiene que ver con el régimen de lluvia. Pero te insisto, frente a tu pregunta, el último dato que yo leía a mediados de septiembre indicaba que el 85% del territorio mexicano tiene o tenía, a esa fecha la cifra a lo mejor ha variado levemente, el 85% tenía alguna afectación de sequía. Hugo, el tipo de suelo que tenéis ahí en la zona de producción, ¿es bueno? ¿Se cultiva en sacos? ¿Qué tipo de tierra tenéis ahí? Explícale que saco es hidropónico. Sí, cultivo hidropónico. Sí, yo de hecho tengo una amiga que trabaja aquí y que desarrolla mucho la hidroponía. Es un desarrollo que se viene dando desde hace bastante tiempo por aquí, con desarrollo, digo, técnico y de cultivo. En materia de suelos en general, si a eso también iba la pregunta, México tiene una diversidad. El suelo que conocieron ustedes en Cancún no es el mismo que aquí, el de Jalisco, una tierra roja que permite el cultivo del agave, el cultivo estrella también, que es la producción y la cuna mundial del tequila, que está
a unos 70 kilómetros de donde yo estoy aquí ubicado, no es la misma la calidad de esos suelos, o las características, mejor dicho, de esos suelos que las del Valle de Yaqui, por ejemplo, un poco más al norte. Hay una diversidad de suelos que permiten también una diversidad de cultivos. Ahora, a lo que yo iba es a procesos como la degradación, procesos como la erosión, que no son un fenómeno de México, son un fenómeno global, digamos, al que tenemos que estar atentos y contra el que tenemos que trabajar de alguna manera para cuidarlo de mejor manera. Así como estamos hablando hoy del agua, yo creo, y esta es una opinión muy personal, y me va a perdonar si soy muy imprudente, muy insolente, el profesor Ratan Lal, el líder mundial del Premio Nobel de la Alimentación 2020, yo creo que en 50 años el tema suelo va a ser tan crucial como el agua. Más allá de la hidroponía y de todos los otros tipos de cultivos que se están desarrollando, por ejemplo, de manera vertical, en algunos lugares de Europa, creo que había un lugar en Francia que estaban queriendo terminar un hotel que hacía agricultura vertical. Yo creo que el suelo y su uso, su cuidado, van a ser un tema crucial dentro de 50 años. También sobre eso hay que empezar a prestar atención, trabajar y mirar un poco más. Hugo, ha hablado del ágave, que es de donde se produce el tequila. Es curioso, yo he visto algún que otro reportaje de cómo se cultiva y cómo se corta esa planta y se le corta el gimador. Y se le corta todo lo que es la hoja, no sé si lo habéis visto alguna vez, y son bolas, realmente son bolas lo que se va a la fábrica donde se procesa para obtener el tequila. De hecho, tiene un montón de monda de hojas, ¿no? El tequila es una cultura. Lo digo porque cuando vine por primera vez a México, me tocó conocer una planta. Uh-huh. Me quedé maravillado. Conocí una parte, porque después me tocó, por motivos profesionales, conocer algunos aspectos vinculados a producción y demás. Es una cultura, es una cuestión artística. El gimador, que es el que hace el proceso de corte, es toda una figura dentro de todo ese mundo, y además es icónico, es una marca consolidada a nivel global, con un mercado muy bien trabajado, con una denominación de origen que hoy está permitiendo a Jalisco defender, digamos, y muy bien lo que es el producto desde este lugar, y ahí creo que hay que mirar un poco en otros productos, ¿no? Conlleva un desarrollo productivo, un desarrollo agroindustrial, un desarrollo comercial y un desarrollo turístico. Porque el que viene a Guadalajara, yo quiero ir a conocer tequila y quiero conocer cómo es y demás. Ese tipo de cosas creo que permiten también entender mejor la cultura agrícola, algo que la gente de la ciudad a veces, por culpa de los periodistas, ven muy lejos y no se dan cuenta que está mucho más cerca de lo que creen. Hugo, antes de entrar en antena estábamos hablando que habías comentado qué comemos mañana. Le habías propuesto qué comemos mañana. Yo, por la trayectoria que veo aquí en la agricultura, se piensan que mañana la comida la va a hacer la impresora 3D. ¿Sí? Porque la agricultura es tan importante y la estamos dejando siempre atrás. La vemos como, tú lo has dicho antes con el tema de que la gente no la ve atractiva. Aquí en la zona de España siempre están hablando del mundo rural, y el mundo rural, para que funcione, tienen que cobrar sus productos dignamente para poder vivir de ellos. Que siempre aquí todo el mundo en el tema de aquí, que el mundo rural no se desarrolla porque no hay internet, que el mundo rural no se desarrolla porque no hay sitios donde... No, la gente se mueve si tiene dinero. Si no tiene dinero, se queda estancada.
cuéntanos también el tema de qué comemos mañana, que es la propuesta que tú ibas a decir. Yo te agradezco la pregunta. Esto que me estás preguntando tiene que ver con un artículo que hice en 2020. Empezaba la pandemia, la preocupación de todos era qué iba a pasar y qué iba a pasar en el campo. Ahí todos nos pusimos muy nerviosos porque si en el campo no se hacía nada, ¿qué comíamos? Se me ocurrió ese artículo, tuvo su repercusión aquí. Y yo en ese artículo planteaba que se conocía poco la cultura agroalimentaria y fundamentalmente se conocía poco el espíritu que suele tener la mujer o el hombre agricultor, que es un estilo y un espíritu muy perseverante, de mucho esfuerzo, de seguir adelante, de no echarse atrás. Eso es una parte. Lo otro es la comunicación de la actividad agroalimentaria. Además de periodista, yo en estos últimos 15 años estoy asesorando organizaciones internacionales en el desarrollo de la comunicación o los enunciados de la actividad agroalimentaria. Es decir, no solamente la nota de prensa de lo que se hizo, lo que no se hizo, sino también contar qué está pasando y hacer ese comentario tan atractivo y accesible a diferentes y renovados públicos para que tengan el compromiso de involucrarse un poco más y de pensar también qué comeremos mañana. Yo les planteo la imagen que veo después de 27 años de hacer este trabajo, periodismo agropecuario. Hay alguien que llega a un restaurante, no hace falta que sea muy lujoso, en una gran ciudad, no hace falta que sea aquí en México, puede ser en Madrid, puede ser en alguna de las cualquier ciudades de hermosas ciudades de España, en cualquier lugar de Europa o de Sudamérica. Quiere comer algo rico porque está entre dos reuniones de trabajo y quiere comer algo rico, pasar un buen momento. Pide un platillo, el que sea, tiene carne, frutas, verduras, pide pan, pide una copita de vino, pide un quesito para animar, paga la cuenta, se va y no tiene ni idea de todo el sacrificio, el esfuerzo y toda la actividad que hay detrás de eso. En el otro extremo, hay gente que no conoce a ese consumidor y sin descanso todos los días produce, en el sector lácteo, yo he conocido productores tamberos, sin descanso. Recuerdo la frase de un productor tambero hace unos 20 años en mi programa de radio. Señor Hugo, yo no tengo ni sábado, ni domingo, ni 1 de enero. No puedo dejar de hacer esto nunca. Yo entiendo de eso. Él es ganadero también. Bueno, Miguel Ángel ganadero. Mejor que yo. Esas cosas hay que contarlas, pero no tal vez con el dolor que implica el sacrificio de tener que hacerlo durante tantos años a veces y con tantos esfuerzos, sino con el espíritu prácticamente de aventura que representa generar, producir alimentos para gente que aparentemente está muy lejos y está muy cerca. El último dato que les dejo respecto de esto es una ciudad que creo que está registrada como en el 8000 a.C. Se llama Catalhuyuk. Catalhuyuk está en el centro sur de Turquía. Dicen los historiadores, los arqueólogos, que un día el hombre dejó de caminar, llegó a esa región, empezó a cultivar, a producir. Los diferentes clanes se fueron agrupando alrededor de ese productor y allí apareció la ciudad. Si tenemos ciudades, si tenemos sociedades, es porque tuvimos antes agricultura. No olvidemos eso y logremos aunar e integrar esas dos visiones para poder responder en conjunto y de manera efectiva qué comeremos mañana. Antonio, te veo como una moto. Y que lo diga, me he enterado que con Aerogra Especiales puedes ganar una Honda Transat y estoy acelerado.
¿Qué me dices? Lo que oye, ahora con la compra de productos de Aerogra especiales puedes ganar una Honda. Pues no me lo pierdo. En cuanto termine, me voy a comprar productos de Aerogra especiales. Y ahora me toca a mí la Honda. Bueno, pues Paco, venga. Sí, a ver, hemos hablado de varios productos importantes y el más importante nuestro no lo hemos nombrado, el que más sembramos aquí. Yo tuve la experiencia de recibir a 2 delegaciones de México en mi invernadero en el 90 por ahí. Recuerdo que venían, la mayoría eran mexicanos, pero venía también gente de Francia y me lo trajeron a través de una casa de semillas, el gerente, y concretamente los mexicanos fueron los que más me preguntaron. Bueno, los franceses me preguntaban, pero como no sabía francés, pues era complicada la cosa. Bueno, me traducía Carlos, el gerentista, pero con los mexicanos me entendía perfectamente y había un interés grande por conocer. Era pimiento naranja, recuerdo, era pimiento naranja, cuando empezábamos con ese pimiento, y ellos estaban muy interesados. Luego vinieron después otra vez otros, y fue ahí cuando empezó, digamos, que muchas empresas españolas y de otros sitios se fueron a México a trabajar allí. De hecho, hay una empresa de plástico israelita que estuvimos allí, Antonio y yo estuvimos allí, y que queremos ir a Hermosillo, que parece que tiene otra empresa allí, a ver si nos invita, Hermosillo, Sonora. Pero bueno, yo creo que ahí lo vamos a tener más complicado. Pero digo, por lo visto no cuajó Hugo el pimiento, porque yo vi mucho más interés del que, por lo visto, o es que el pimiento hay poco pimiento en México, se cultiva poco. Bueno, hablemos de lo que se consume. México ha tenido un incremento importante de producción de lo que se llama aquí el chile verde. Es el que tiene mayor demanda. Hay distintos tipos de chile o pimiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, esos son picantes, eso es picante. Exactamente. ¿Y cómo pican, eh? Ocurre que, claro, la gastronomía mexicana está muy atada a este tipo de productos que han planteado, por ejemplo, en 2020, insisto, un crecimiento de casi el 3%, 3.300.000 toneladas en ese momento, pero son distintas variedades y que se acoplan mucho con el tema gastronómico. México en materia de producción de chiles es palabras mayores, y lo que se está buscando es también readaptar el mercado al consumo tradicional, esto de la consistencia en el picor y demás, y también a lo que demandan nuevos mercados. El público se va renovando también aquí en México, también en otros lugares del mundo, y creo que también allí hay existe un desafío por lograr ampliar, sostener o diversificar aún más esos mercados. ¿Alguna pregunta rápida? No, que yo quería, apuntalando el tema del Chile, la experiencia mía en esas vacaciones que tuve, pues que yo me gusta mucho experimentar todas las costumbres de donde voy. Y claro, con el Chile me pasé con las salsas de picante, con todo eso, y tuve 2 o 3 días con problemas estomacales ahí por aquella, pero bueno, se corrigió rápido. Y otra cosa, el tequila, famoso tequila, ¿por qué hay un tequila mucho más fuerte que otro? Porque yo me traje 3 marcas y una tuve que desestimarla prácticamente. El blanco es complicado, ¿eh, Hugo? Lo que pasa es que está el tequila reposado, el tequila sin reposar, el tequila que tiene un reposado medio, un reposado más fuerte. Obviamente que son distintas presentaciones y hay gente que le gusta el tequila reposado. A mí, por ejemplo, me gusta el tequila reposado, pero hay gente que lo considera más suave, y entonces hay gustos para el tequila blanco y demás. Son diferentes presentaciones para un producto que vale la pena conocer, pero también reconocer. Hugo, cuando dices reposado, ¿es el tequila que es de color dorado? Claro, exacto. Ese es el bueno, ese es el que, digamos, bueno, es fuerte también. El tequila es para hombres fuertes casi todo. Es para... Blanco, reposado y añejo, para hacerlo fácil. Eso, exactamente. Bueno, vámonos a publicidad y volvemos en cuestión de 2 minutos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Antes de despedir a nuestro invitado, quiero recordar a nuestros oyentes, también quiero decir que este programa ya lleva una semana emitiéndose en Radio CEL, emisora municipal de Albuñol, toda la costa granadina. Hoy jueves 19 de octubre de 2023. Hoy hace justamente 50 años cuando la riada Exacto. que hubo en Albuñol, que dejó por desgracia no se sabe muy bien, entre 50 y 55 fallecidos y algunos que están todavía sin aparecer. Es decir, fue un hecho bastante lamentable, lo cual no, es decir, no se va, el que hoy haya un acto allí en la Rábita no es para festejar, pero sí para recordar todas esas vidas. Homenajear. Exactamente, a todas esas personas que por desgracia, perdieron la vida. Y bueno, pues también tengo que decir que el sábado 21 en el pabellón de deportes municipal de la Rábita va a haber un acto a las 7 de la tarde y una exposición fotográfica en el Salón Cultural de la Rábita que se abre precisamente hoy, 19 de octubre, hasta el 5 de octubre. He hablado con la organización, me dice que realmente son más de 400 fotos las que han aportado los habitantes de Albuñol, pero realmente son unas 60-70 las que se van a imprimir en tamaño grande y me dicen que algunas fotos son durillas de ver. Pero bueno, es historia, ¿eh? La historia que es para, como me ha dicho aquí el compañero Miguel Ángel, es para hacerle un homenaje a esas personas que perdieron la vida en esa noche tan desgraciada, se puede decir. La vivimos aquí, yo la viví. Pero aquí de otra manera, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, nosotros que venimos de allí muchísimo, mis padres, mis antepasados, y la verdad es que pasamos una noche complicada. Y además no nos creíamos que muchas cosas de las que decían hasta que no las vimos, la verdad. Y Antonio, ¿qué dije yo? ¿Hubo aquí? ¿Y por la misma fecha no hubo en Arbós o fue la misma? Es la misma. Es la misma que empezó en la Rábita, empezó ahí. Esta zona del poniente la pasó, llovió, pero no hizo daño. Llegó al Albuñol, a Albox, descargó de lo lindo, pero allí no hubo muertes. Donde también pegó un zapatazo bueno fue en la parte de Murcia. Ahí en Puerto Lumbreras, pues, un poquito que hay algo más arriba de ahí descargó, vamos, lo más grande. Ahí sí que hizo daño también. Donde hizo daño de verdad fue en la costa granadina y en la costa murciana. Hugo, son cosas que ocurrieron aquí en España pues hace 50 años. En el 73, 1973. Y de hecho la localidad de Adra también se inundó. Sí. La fábrica de conservas Santa Isabel se fue a la puñeta. Sí, el río, reventó el río también, claro. Bueno, pues recordar para las personas que quieran ver esa exposición en el Salón Cultural de la Rábita desde hoy 19 de octubre hasta el 5 de noviembre. Ahí pueden pasar a ver esa exposición de fotos, que es un homenaje, como me ha dicho Miguel. Pues, compañero, aquí hemos tenido en esta mañana a nuestro compañero Hugo Fabio Castellano, periodista agropecuario de México. Hugo, muchas gracias por atender la llamada de Agroradio y por enfrentarte aquí a los fenómenos. Ha sido un gusto para mí. Espero haber estado a la altura. Digamos que esto se puede considerar un diálogo abierto. Entonces, y está bueno que por ahí no haya tenido los números exactos para que la gente sepa que realmente esto ha sido un diálogo muy amplio, muy franco, muy abierto, muy transparente. Me comprometo a revisar algunas cifras que me estaban pidiendo para una próxima plática. Y qué bueno que existan estos contenidos, qué bueno que los desarrollen, qué bueno que los lleven adelante, porque esto es parte de la cultura agroalimentaria que realmente se necesita para que, insisto, nuevos públicos conozcan de otra manera, con otras características, con otras palabras y con otro semblante quizá, los desafíos que tenemos por delante. Así que yo súper contento, como se habrán dado cuenta, soy un poco tímido, no me gusta hablar demasiado. No lo creemos. Como buen periodista, Pero, ¿no? ha sido un gusto enorme y por supuesto estamos a la orden. También agradecerte, Hugo, pues que también con este programa, evidentemente este programa se va a compartir en las redes sociales de la Asociación Internacional a la que pertenecemos, sí, claro, usted y yo. Y pues también va a ser una difusión para esa agricultura de México y también para nuestra agricultura que se hace aquí en España y concretamente en la provincia de Almería.
así es, y creo que esa es la misión y ese debe ser el objetivo, que empecemos a conocer un poco más. Les cuento algo muy rápido. Hace como 5 años participé de una reunión de una organización internacional donde se estaba hablando del tema comunicación, y quedó fijo un concepto: conocer lo local pero con visión global. Ujú. Es decir, tener esta visión global de la que siempre hablamos y leemos, pero teniendo en cuenta el enfoque local. ¿Qué pasa en cada lugar para entender qué pasa alrededor del mundo? Ujú. Una nota que quiero añadir. Nosotros estuvimos, este año en febrero estuvimos en Berlín, en la Fruit Logística, y bueno, allí dando vueltas por aquellos pasillos, hicimos una entrevista a un señor que era un agricultor que era productor y comercializador. Este señor tenía un pedazo de stand allí en Berlín. Cuando tú tienes ese pedazo de stand, tú no tienes 2 hectáreas. Claro. No, es que no me acuerdo ahora del nombre, pero sí te digo que era un señor de stand. Y además, cuando le dije para una entrevista en Agro Radio, el tío no se lo pensó, se vino con nosotros y se vino al pabellón, que nosotros estábamos en los pabellones que hay en el subsuelo, y el hombre se vino allá a nuestro set de radio para hacer la entrevista. Y como ha dicho aquí el compañero, la agricultura local, pero con visión global, porque a fecha de hoy la globalización, nos guste o no nos guste, es el pan nuestro de cada día. Así es. Yo creo que la agricultura deberíamos estar más unida, porque aquí nadie es competencia, aquí hay vida para todos. Lo que pasa es que el agricultor siempre nos ven débil, y como nos ven débiles, pues nos atacan los que viven de nosotros. Entonces, muchas veces vemos competencia, una agricultura, y no es competencia. Yo puedo decir, hay cabida para todo el mundo. Y hay muchas zonas que alimentar. Hay muchas zonas que alimentar. Ya, pero mira, está hablando Hugo, que está a 3.000 kilómetros, a 10.000 kilómetros de aquí, y te está contando prácticamente lo que tú estás viviendo aquí. Te está diciendo que el agricultor medio tiene 56 años y te está diciendo que no tiene agua, te está diciendo que los costes, y es prácticamente los mismos problemas que tenemos aquí. Pero porque la agricultura no es atractiva, Paco. La agricultura no es atractiva porque no ganan dinero. Un ganadero no gana dinero. Un ganadero que va, él lo ha dicho él, 365 días, llueva o truene, ¿sabes? Por estar con ganadero, para que eso. Y luego se pierde muchísimo, un ganadero se pierde media vida de su familia. Eso, y otra cosa que ha dicho Hugo también, que se factura, pero los costes son los que nos están comiendo. Aquí y allí exactamente igual. Ya, pero... Voy a disentir en algo. Sí es atractiva la agricultura y la ganadería. Sí lo es. Hay que entenderla y hay que hacerla conocer. Claro que es atractivo. El sacrificio en sí mismo, que está al lado del animal, al lado de la tierra, en cada amanecer, es algo fantástico. Uno no lo ve hasta que empieza a trabajar en esto, o hasta que se involucra más desde lo periodístico, pero es fascinante. Hay que saberlo contar. Hay que encontrar y contratar un asesor, un consultor de comunicación para hacer ver que los estereotipos de la agricultura hay que cambiarlos, pero cambiarlos de una forma, digamos, transparente. Hacerle conocer a la gente que la agricultura no es solamente el sacrificio de la mañana, que tiene muchas cosas y muy buenas, que tiene algo tan maravilloso, como alguien que se está comiendo un filete, y que ese filete viene de un trabajo, de un esfuerzo y de un lugar que está certificado y que cumple con muchas normas y que lo viene haciendo con mucho esfuerzo. Eso es maravilloso. Eso muchas veces no se cuenta. Hay que contarlo de una mejor manera y lograr esa empatía que también forma parte de la comunicación. Hugo, para terminar, dinos una plaga grave que tengáis ahí. Una plaga, insectos que... Dime una plaga grave que tengáis ahí. Nosotros aquí tenemos 2 o 3 gravísimas. Dinos tú una. Hay varias. En materia de cultivos específicamente, para el caso del café en la zona de Veracruz, para el caso de los cultivos acá más tradicionales, el tema plaga, el tema fitosanitario es muy complejo. No tengo una hora en mente, pero recuerden ustedes que estamos muy conectados con Centroamérica, un lugar muy vulnerable también para el tema plagas y enfermedades, y fundamentalmente con fenómenos
climáticos como los que estábamos hablando. Pues Hugo, ya sí tenemos que poner el punto final porque tenemos que ceñirnos a un horario. Lo dicho, Hugo Fabio Castellano, periodista agropecuario de México, amigo y compañero de las tareas de información agrícola. Hugo, muchas gracias. Gracias a ustedes, les prometo pronto hacer desde ahí el programa con ustedes. Muchas gracias. Gracias, A ver si es Hugo. verdad. Gracias. Bueno, vamos a despedir Gracias. también a nuestro compañero Miguel Ángel Cervilla. Miguel Ángel, muy buena. Digo, muy buena, que muchas gracias. Tengo ya la cabeza yo en 47. Muchas gracias a ti, Antonio, por contar y contar con un buen colaborador al otro lado del charco y que el hombre nos dé esta información hacia nuestra agricultura. Y tú fíjate ya el peso que estamos teniendo esta casa Agrodifusión y Agroradio, que es parte de Agrodifusión, es decir, a nivel mundial, pues la repercusión que estamos teniendo ya. También tengo que decir que aquí el compañero Hugo, él va a compartir, yo también pertenezco a esa asociación, pero él tiene más interactividad con esa asociación, es decir, vamos a dar difusión a esta conversación a nivel mundial. Eso es también muy importante. Bueno, y también darle las gracias al compañero Pues Paco nada, Fernández. Paco, muchas gracias, hombre. Muy bien, ha sido un placer y nada, un país hermano como México, aquí nos ha contado por lo que estamos viviendo, es lo mismo. Es que para la complicado. agricultura, para el volumen de la agricultura de México, un programa de una hora se nos queda pequeño. Sí, pero que como dices, aquí seguiremos y por muchos años, y la verdad es que los que somos agricultores convencidos, pues nunca nos vamos a rendir, eso está claro. Pues nada, muchas gracias a los tres. Bueno, y ya sí vamos a poner el punto final a este programa, recordando que están en la sintonía de Agroradio, también en la sintonía de Radio CEL, emisora municipal de Albuñol, que cubrimos toda la costa granadina, todos esos agricultores que también hacen agricultura bajo cubierta. Además, muy bueno el tema del cherry, todos estos agricultores que están ahí en esa zona. Bueno, y como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Pues nada, pues la semana que viene, más y mejor. Hasta luego.